¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarlos en esta emisión especial. La UNAM Responde está cumpliendo 500 programas al aire y bueno, de lunes a viernes, semana a semana, desde el 23 de marzo de 2020. Nuestro objetivo ha sido acercar a todos ustedes el trabajo de los universitarios y conocer de primera mano la manera en la que nuestra universidad ha contribuido durante la pandemia para atender, para acompañar y también para solucionar algunas de las problemáticas que se han ido presentando en el país. Desde TV UNAM seguimos trabajando para ustedes en este programa que es el resultado de un trabajo en equipo, quienes tenemos pues el compromiso, la responsabilidad y el gusto de hacer de este espacio informativo un lugar confiable. Gracias a todos quienes lo hacen posible desde casa y desde las instalaciones de nuestra televisora aquí en Ciudad Universitaria, y como cada día vamos con la información. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de nuestra universidad nos invita a sumarnos como voluntarios a través del acopio solidario para la Casa de las Mercedes, una casa hogar que brinda atención a bebés, niños y adolescentes que han sido víctimas de trata, abuso y de violencia. Todos podemos apoyar hasta el 30 de junio donando material escolar, artículos de uso personal y también productos para la salud. Si quieren saber más detalles, pueden escribir al correo que está apareciendo en nuestra pantalla o bien visitar la página que está apareciendo también en nuestra pantalla www.dgoae.unam.mx. Y en la siguiente cápsula, el doctor Carlos Rosales, a quien también agradecemos su valioso apoyo cada semana desde el programa 1, nos explica enseguida por qué es importante vacunar a los niños contra COVID-19. Muy buenas tardes. Muchas personas nos han preguntado si es correcto vacunar a los niños contra la COVID-19. Bueno, recordemos, la mayoría de los niños que se han infectado con el virus SARS-CoV-2 afortunadamente desarrollan una enfermedad ligera. Sin embargo, niños que presentan comorbilidades como obesidad, diabetes, asma y algunos problemas neurológicos pueden desarrollar una enfermedad COVID-19 grave. Por lo tanto, sí se puede vacunar a los niños. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que las vacunas se den primero a adultos mayores, a personas en grupos de riesgo y después al resto de la población adulta. Cuando esto se haya cubierto, la Organización Mundial de la Salud sí recomienda que se pueda vacunar a los niños. La vacunación en niños ayuda a que estos no desarrollen una enfermedad, a disminuir la propagación de la enfermedad y a que las escuelas se conviertan en lugares más seguros. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud aprueba las vacunas de la compañía Pfizer para niños mayores de 5 años y de la compañía Moderna para niños mayores de 12 años. Si se puede y se está en un grupo de riesgo, hay que vacunar a los niños. Si no se puede vacunar a los niños, las medidas de protección deben aplicarse para evitar que estos se enfermen. Debemos seguir usando la mascarilla, promover estar en lugares abiertos, lavarse las manos con frecuencia y si uno presenta síntomas, mantenerse alejado de los niños. Con esto se reducirá mucho el riesgo de que los niños se enfermen. Cuídese mucho. Muchas gracias. La razón por la cual este programa dio inicio fue esta pandemia provocada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 que afectó o ha afectado a miles de personas en todo el mundo. Se volvió necesario conocer a detalle qué estaba sucediendo y cómo estábamos enfrentando esta crisis. Ahora se habla pues de que estamos transitando o estamos encaminándonos a una endemia, es decir, la enfermedad seguirá propagándose pero de manera quizá más controlada. Para explicarnos esta etapa de transición, hoy se encuentra con nosotros aquí de forma presencial el médico especialista en epidemiología, Carlos Alberto Pantoja Meléndez, quien es maestro y doctor en ciencias médicas y es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctor, un gusto que esté aquí con nosotros para ayudarnos a entender esta etapa de transición. Buenas tardes. Claro.
Pues comencemos por ahí, o entendiendo cuál es la situación actual de nuestro país, podríamos hablar, no sé, de contagios, 5.7 millones de casos positivos, más de 320,000 decesos en México, son una referencia, pero ¿cuál es, digamos, la fotografía de la situación actual de la pandemia a 26 meses de iniciada en México? Bueno, en este momento hay una muy baja transmisión, aunque ha empezado a aumentar relativamente poco, pero ya se observa desde hace 3 semanas un cambio de tendencia que empieza a iniciarse en un aumento de casos. Es un aumento discreto y esperado, dado que ya habían, de verdad, se estaban reportando ya muy pocos casos. Y es difícil en cualquier padecimiento, más en uno de este tipo, que lleguemos a valores de 0. No va a suceder eso. Vamos a tener siempre casos durante todo el año y vamos a tener periodos de repunte. Aparentemente ha iniciado un aumento de casos, aunque no como una nueva oleada, sino aparentemente son los casos esperados de aquellas personas que no enfermaron después de una ola tan activa como la que tuvimos en enero. Es decir, los que no nos hemos contagiado a lo largo de estos 2 años, es probable que suceda en esta etapa. Muy probable. Muy bien, doctor. Fue el 11 de marzo que la OMS declaró el inicio de la pandemia. Fue un aviso, digamos, oficial a nivel internacional porque significaba la propagación de la epidemia en distintos países. ¿Qué sucede con la endemia? ¿Qué es y cuándo sucede? No es que vaya a haber un momento específico, pero a nivel mundial lo que nosotros esperaríamos ver es una serie de olas, pero en descenso. Okay. Es decir, nosotros vimos una ola importante, la más importante, la de Omicron a principio de año, y vimos después aparecer un repunte que no alcanzó las siguientes olas. La cresta que tuvo la ola previa, por ejemplo, o la cresta que tuvo Delta, por ejemplo. Y nosotros esperaríamos que haya una serie de olas en descenso. ¿Cuándo se va a determinar que es una endemia? En la práctica, lo que nosotros tenemos hasta ahorita es un virus cada vez más contagioso, pero menos agresivo. Entonces, una enfermedad que se vuelva cotidiana, pero nos agreda poco, va a ser en la práctica, como la vamos a determinar como una endemia. Hay metodologías técnicas que utilizamos los epidemiólogos, que es que nos rebasen el área de alarma, etcétera, pero digamos, eso es demasiado específico y no tenemos todavía un tiempo para contabilizarlo, dado que estamos en lo que pasamos fueron periodos de epidemias. Pero lo que sí podemos considerar es que estamos en una etapa de transición a esa endemia. Yo creo que sí. ¿Y cuáles son, exacto, en términos muy generales, cuáles son como esos factores? Uno nos decía la transmisibilidad, pero también el riesgo o el nivel de la agresión que produce el virus. Para que haya una pandemia, una epidemia en general, cualquier microorganismo debe de tener una relación de transmitirse y de matar a su huésped. Ningún microorganismo intenta matar a su huésped, sino intentan reproducirse. Eso es lo que hace exitoso a un microorganismo. Cuando empezó la pandemia, nosotros sabíamos que teníamos a un virus que se contagiaba mucho, pero no tenía una mortalidad tan alta. Hemos ido observando un aumento en la capacidad de transmisión del virus, pero hemos ido viendo también una disminución en la capacidad que tiene de cobrar víctimas para fines prácticos. Nosotros esperaríamos que aún una siguiente ola, una cepa nueva, esté en esta condición. Para que sea desplazada la actual cepa, tendría que ser un virus más fuerte. Un virus más fuerte se definiría en este sentido porque se transmite mejor. Si se transmite mejor, nosotros asumiríamos o podríamos esperar que no aumentase al menos su capacidad o su mortalidad en la población. Es decir, que está ahí latente. En este sentido, digamos, ¿cuáles son las diferencias entre epidemia, endemia y pandemia? Endemia lo entendemos como lo esperado de un padecimiento. Epidemia cuando se eleva por arriba de estos valores y pandemia cuando toca varios continentes, aunque bueno, aquí algunas veces son reacios a que sea exacto. Si hay 3 casos en un continente, 4 en otro y 1 millón en otro, fue el caso del COVID, no declararon la pandemia inmediata a pesar de que ya existían varios continentes, sino hasta que reuniera
condiciones de transmisión interna, etcétera. Doctor, pero hay distintos factores, además de los que ya nos mencionó, que juegan justamente en esta especie de control, y uno de ellos es las vacunas. ¿Qué papel han jugado las vacunas para definir o ir pues moldeando, digamos, el comportamiento del virus? Creo que es el más importante, obviamente. Disminuyó la mortalidad importantemente. En el caso de México, por ejemplo, las defunciones son prácticamente asociadas a personas que no cumplieron esquemas o no se vacunaron, por el motivo que sea. Es muy respetable cualquier posición. Sin embargo, hay que recordar que las vacunas que tenemos son vacunas que fueron aprobadas como emergencia. Siguen siendo revisados sus comportamientos y son vacunas que nos evitan los cuadros graves y las defunciones, pero modifican poco la incidencia, es decir, que las personas se enfermen. El contagio se sigue dando. Sí, sigue dando. No previene el contagio. En este sentido, doctor, ¿se sabe algo más de las vacunas acerca de pues su aplicación periódica? No. Lo que tenemos son los avisos, por ejemplo, de algunas de ellas Pfizer, que prácticamente ha recomendado la aplicación cada 6 meses. El concepto que se ha escuchado mucho, que es el de booster, me imagino que algunos de ustedes, nosotros, se ha puesto la vacuna del tétanos, hoy, al mes, al año, y después cada 5 años. Ese es el ejemplo de un booster. Aumenta durante largos periodos de tiempo la inmunidad en la persona. No ha sido el caso. El mejor ejemplo es Israel. Okay. Israel lleva por las 4ª dosis y ha tenido 4 olas. Es decir, es un buen ejemplo de cómo limita la mortalidad, pero no la transmisión. No el contagio. Entonces, en este sentido, las vacunas que fueron aprobadas con esa característica de emergencia, tuvieron una aprobación de emergencia, siguen siendo revisadas. De acuerdo. Pero Doctor, han funcionado excelentemente. Para el tiempo exacto. Lo hemos dicho Sí. muchas veces, la ciencia requiere tiempo y hay que también ser todos los demás pacientes. Y en este caso, muy rápidamente fueron además liberadas. Sí. Doctor, ¿qué ha visto la epidemiología que la sociedad en general no hemos percibido, digamos, de forma muy, muy abierta? Yo creo que es el entendimiento de que eventos como estos no son nuevos y no son sorpresivos. Nadie podía estar preparado para esta pandemia. Esa es una postura incorrecta, ¿no es cierto? Nosotros vimos el primer SARS a principios del siglo. Después tuvimos en México una pandemia. Desde aquí se originó una pandemia, la de influenza. Hubo casos de ébola de transmisión interna en Estados Unidos. Estuvo el MERS y llegó esto. Y aún la OMS ha organizado simulacros, por ejemplo. En México se realizó uno en el 2006, si no mal recuerdo, de una pandemia. Es decir, el mundo, en este sentido, la epidemiología tiene muy presente o muy claro que padecimientos de este tipo pueden seguirse presentando. ¿De forma que sea cada vez más frecuente? No lo sabemos, no podemos hablar de frecuencias, Okay. Pero si nosotros hacemos un análisis de cada cuándo han ido apareciendo. Estar atentos. Sí. Doctor, las medidas se han ido relajando, vamos volviendo a las actividades presenciales. ¿Cuál, digamos, serían los riesgos más importantes justamente en esta etapa de salir de los confinamientos, de volver a la vida cotidiana? Yo en lo personal creo que debemos de regresar a nuestra vida cotidiana lo más normal posible. Yo en lo personal considero que es correcto la liberación del uso de cubrebocas en espacios abiertos por una motivación simple para alguien como nosotros. Y es que los epidemiólogos decimos que no pueden las medidas emergentes volverse permanentes, dejan de funcionar. Okay. Y si se requiriera para esto o para otro evento solicitárselas a la población, encontrar a poblaciones desgastadas es muy poco eficiente. Nosotros lo hacemos continuamente en los brotes y nosotros mismos limitamos las restricciones importantes a periodos de tiempo cortos. Sabemos que no funcionan, la gente termina hastiándose y liberándose. El ejemplo más puntual que tenemos a nivel mundial son las protestas masivas contra el uso del cubrebocas. Entonces, de nada sirve si va a tener un periodo de tiempo en el que la gente va a tener o va a sentirse agredida en sus derechos. Pero
hay un riesgo menor por el tipo de transmisión en este momento. Es decir, si había un momento para relajar las medidas, es este. Es el momento de mayor radiación. En México, donde el periodo, donde es más seco el ambiente, es el medio más hostil para la transmisión del virus. Este es el momento en el que se puede hacer. ¿Qué tipo de medidas son las que podrían funcionar en este momento o las que se recomiendan justo en esta etapa? Yo considero que hay que continuar usando el cubreboca en lugares cerrados y continuar con las medidas básicas de higiene. A pesar de que el mecanismo de contacto no ha sido el mecanismo más reconocido para esta epidemia, por ejemplo, el lavado de manos sigue siendo muy eficiente. Además, es una medida de higiene que nos ayuda para otras muchas, sí, para otras muchas razones. Doctor, en términos de salud pública, este tránsito, digamos, de pandemia a endemia y en términos generales, pues la situación que estamos atravesando de bajas hospitalizaciones, de pocos contagios y de poca mortalidad, ¿deja de considerarse entonces la COVID-19 y el virus del SARS-CoV-2 una prioridad? No lo creo, no creo que dejen de considerarlo una prioridad, pero empiezan a darle la connotación que tiene por el efecto en la salud poblacional. Es decir, si la mortalidad empieza a disminuirse, como estamos viendo, de manera importante, es momento de ponerle más atención a los padecimientos que ya teníamos antes, que nos estaban ocasionando muchos problemas. Y que son y significan también más alerta para la población. Doctor, durante todos estos meses hemos hablado también de un concepto que es el de inmunidad o protección de rebaño y esperábamos que sucediera en un largo plazo. Ya han pasado 26 meses. ¿Qué ocurre actualmente con esta situación o con esta realidad epidemiológica? Lo que vimos con este tipo de virus, ya era sabido con los coronavirus, es que no dejan una inmunidad durante mucho plazo. Pero el mejor ejemplo es lo que acaba de pasar en enero. Tantas gentes fueron infectadas, aunque no lo hayan manifestado clínicamente, que el número de susceptibles existente actualmente debe de ser poco. En Europa hicieron un cálculo hace unas semanas y el 80% de las personas tenía títulos inmunológicos suficientes para saber que esa persona había enfermado o había tenido contacto suficiente con el virus de Omicron. Entonces, eso lo que hace es poner grandes barreras entre susceptibles que evitan el traspaso y su posible enfermedad. Esas barreras van disminuyendo con el tiempo por lo pronto, pero nosotros podríamos decir que en este momento los vacunados y los que se enfermaron constituyeron grandes barreras y es por eso que no esperamos un brinco importante a la hora de que empiece el aumento de casos. Doctor, menciona Europa y relacionándolo también con estas posibilidades que se puede esperar. No podemos dejar de mirar a lo que está sucediendo en Asia, en particular en China, por ejemplo, donde se vuelven a dar confinamientos por largos días, contagios en una buena cantidad de personas. ¿Qué factores influyen o cómo podemos explicar lo que está sucediendo en esta región? En el caso de China es específicamente por el sistema de salud que tienen. Si recordamos, quien controló la pandemia al inicio fueron ellos, y lo hicieron a través de este tipo de bloqueos. Aún en China, existiendo lugares donde existen bloqueos, ha habido lugares que han ido declarándose ya como libres a pesar de que sigue habiendo en otras zonas. En el caso de China, ellos tienen una configuración territorial, son como cuadrículas, y van dividiendo a cuadrículas o limitando en cuadrículas los eventos. Son cuadrículas gigantescas, por supuesto, pero es así como las contienen. Cercan a la gente y no la dejan salir. Y a los que son casos o contactos de casos, son o vigilados en sus casas diario o fueron llevados a centros de control, una especie de coviario. Okay. Y es como se evita el contagio a otros. La contención y la vigilancia precisamente, que es lo que sucedía al principio, o que se pedía al principio y que, en un país como el nuestro no se pudo llevar a cabo. Doctor, también un factor que ha determinado, me parece, en buena medida el manejo o el seguimiento de la pandemia ha sido el de la información o la desinformación que se da. ¿Cómo lo miran o cómo lo observan los epidemiólogos, dedicándose a otras tareas y teniendo otras prioridades, por supuesto?
En el caso del Departamento de Salud Pública, que es al que pertenezco, yo soy el que hace las actividades de inteligencia epidemiológica y miramos con mucho recelo la información. Sometemos a prueba lo que se está diciendo y lo que le podría decir es que una buena cantidad de información fue incorrecta, sin argumentar otro tema, pero generó pánico, se generaron muchas medias verdades a nivel mundial, no solo en México, y se utilizó, yo creo que parte de esta información con fines diferentes a los de salud. Una manera importante de verificar lo que se está diciendo es ver cuál va a ser el desarrollo en el tiempo. Quien dice que va a pasar esto y no sucede es una fuente que debe de mirarse con recelo. En el caso de salud pública, por ejemplo, nosotros pusimos en la página del departamento una pestaña a la que podía referirse a la gente, incluidas las predicciones. Las predicciones, no quisiera decirlo en estos términos, pero se cumplieron y se han ido cumpliendo. Actualmente hemos puesto 2 modelos de endemia, del proceso que esperamos para la endemia. Estamos en vías de generar un tercero, porque lo que hace la gente como nosotros es generar escenarios. Intenta no adivinar, sino generar escenarios a partir de información dura. Es decir, la información que nosotros generamos es a partir de no información genérica, sino de fuentes muy duras y por una metodología de análisis básica. Y escenarios son esas posibilidades. En pocas palabras, doctor, por supuesto la invitación a revisar estos modelos en la página de la Facultad de Medicina, pero en pocas palabras, para cerrar este espacio, ¿cuáles son las expectativas o algunos de estos pronósticos? Nosotros esperamos que se mantenga una baja transmisión durante este periodo de tiempo y esperamos un repunte no muy importante sobre el mes de agosto para que baje o se mantenga y vuelva a iniciar un repunte importante a final de año. Esa es nuestra expectativa. Es difícil calcular con tanto tiempo, pero hasta ahorita hemos sido precisos. Exactamente, además lo están haciendo pues con estos datos. Es importante tener esta información desde las instituciones donde se genera, donde se tiene pues información adecuada y no solamente pues pensando o escuchando lo que se dice a nuestro alrededor. Sabemos que ha sido durante todo este tiempo importantísimo acercarnos a fuentes confiables. La Facultad de Medicina en este caso, por supuesto, es una alternativa. Y pues doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez, académico de este Departamento de Salud Pública de la Facultad Universitaria, muchísimas gracias por estos minutos, por esta información, por ayudarnos a entender la etapa en la que nos encontramos y pues esta etapa de transición también de una pandemia y una etapa de crisis a una etapa endémica en donde pues seguramente hay más control y todos podemos contribuir también a que así sea. Gracias. Para servir. Gracias. Y bueno, vamos con otro tema. Enseguida Dani Quino y el equipo de No Memes, a quienes también agradecemos el toque de humor y chispa en sus cápsulas informativas semana a semana. Esta tarde nos habla sobre una activista digital. Vamos a conocerla. Los hackers también tienen su santo, o mejor dicho, su santa, y es Santa Jude. El 12 de marzo de 1939 nació Jude Milhon en Washington, D.C. Vivió un tiempo en Indiana donde desde muy chavita luchó por la defensa de los derechos civiles y fue arrestada en varias ocasiones por su activismo, entre otras en la mítica protesta de Selma Montgomery en Alabama. En 1967, Jude se inició en la programación de forma autodidacta. Pronto advirtió que ese era un mundo hermético, por lo que creó la primera comunidad digital del mundo, la Community Memory, con la que hizo un sistema público de tablones que se convertiría en un sistema para compartir información inaudito en su momento. En la década de los 70 fue una de las primeras coders para el desarrollo comunitario de los sistemas BSD. En los años 80, su activismo se dirigió a respaldar la difusión del conocimiento informático y las redes del ciberespacio. Ya conocida en el mundo hacker como Saint Jude, en los 90 escribió libros bajo el mismo seudónimo. En esas obras acuñó el término cypherpunk, una mezcla de cyberpunk y cipher o cifrado para definir el movimiento de los defensores de la privacidad digital. En esa misma década, escribió otro libro clave para expresar su postura. Nos referimos al emblemático Hacking the Getware, The Nerd Girl's Pillow Book, o Hackeo a la Red Húmeda, el libro de cabecera de la joven nerd.
Una invitación clara a que las mujeres se vuelvan al mundo hacker a través de la temática sexual, una revaloración del cuerpo y la mente femenina. Además de libros, editó la revista Mundo 2000, que exponía cultura tecnológica e ideas anárquicas. En 2003, el cáncer de mama se llevó a esta santa feminista, tecnófila, anárquica y revolucionaria. Quizá una de sus frases que más se quedarán en la memoria colectiva sea: las chicas necesitan módems. Junto a los y las hackers del mundo, hoy le rezamos Hey Youth. O bueno, pues algo así, ¿no? Estaría bonito que todos se unieran cantando así. Con esto llegamos al final de nuestra emisión número 500. Gracias a todos ustedes quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla, haciéndonos llegar sus dudas y sus comentarios. Sabemos que este es un espacio de diálogo, de acompañamiento, y justamente ese es nuestro objetivo, seguir resolviendo todas sus dudas. Muchísimas gracias, por supuesto, a todo el personal que lo hace posible día con día, a las autoridades de TV UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural y de nuestra universidad, quienes han confiado en nosotros, y por supuesto a todos los participantes universitarios, especialistas de todas las áreas del conocimiento, quienes han hecho de este espacio y de estos micrófonos un altavoz para hacer que este conocimiento llegue no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes, y seguimos encontrándonos aquí en este espacio. La UNAM Responde, todos los días de lunes a viernes en punto de las 2:30, por supuesto por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.